Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. El tema a exponer son los derechos humanos y la convivencia social. Presenta Cervantes Cortés Salma Nathalie. El profesor es Chavarrite Mejía Argenis-Ibar. Derechos humanos y la convivencia social. Los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, su sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e individuales. La convivencia social. La convivencia social se entiende como el desarrollo y sostenimiento de relaciones interpersonales basadas en el respeto, la equidad, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diferencia, la participación para la construcción de acuerdos y el ejercicio de los derechos humanos para para el logro del bien común, el desarrollo. La convivencia social hacia el bien común. Es el beneficio que interesa socialmente a los individuos de una comunidad. Son aquellos medios y condiciones de vida que una sociedad tiene a disposición para dirigir sus vidas libremente. Libertad, igualdad y fraternidad. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Se trata de uno de los valores más trascendentales del ser humano. Es importante recordar que que la libertad conlleva responsabilidades. Ser libre no significa hacer lo que queramos sin tener en cuenta las consecuencias. También implica actuar de manera consciente y respetuosa hacia los demás, reconociendo sus derechos y su dignidad. La igualdad significa el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derecho y obligaciones. Esto quiere decir que ante la ley todos los ciudadanos tendríamos que ser iguales y ser medidos con la misma vara, para que todos tengamos la misma oportunidad de recibir recompensas o de ser castigados por nuestras malas conductas. Cuando hablamos de igualdad podemos hablar de muchas formas de igualdad, dependiendo del carácter y en función. La igualdad social. La igualdad social es la condición de toda la equidad entre los ciudadanos de un Estado. Es en el cual gozan las satisfacciones plenas de sus derechos civiles, jurídicos, económicos, políticos, en condiciones de igualdad. Esto es que la igualdad social equivale a la sumatoria de igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidad y la igualdad de resultados. La fraternidad. La fraternidad es el sentimiento de respeto, consideración y afecto mutuo que se da típicamente entre hermanos, pero que puede darse también entre personas sin vínculo filial que se estiman como si fueran hermanos. Es un término sinónimo de hermandad, ya que proviene del latín fraternitas, palabra derivada de la voz frater, que significa hermano. La fraternidad ha sido promovida en distintas épocas por doctrinas filosóficas, religiosas y partidos políticos. Se le considera un ingrediente necesario para la convivencia práctica y armonía entre los pueblos. Sin embargo, es un término también muy utilizado para dar nombre a ciertas organizaciones como sociedades secretas, agrupaciones de honor o místicos.
es decir, asociaciones que pertenecen a otras personas. Continuamos con el diálogo, el consenso y la negociación. El diálogo es un intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor a través de un medio oral o escrito, es decir, de una conversación entre dos interlocutores que se turnan en un roles respectivos para el emisor y el receptor poder hablar ordenadamente. El diálogo directo, el diálogo indirecto. Entre las posibilidades del diálogo escrito o no de carácter literario. El diálogo directo es aquel en el cual podemos constatar lo que dice cada interlocutor. Suelen implementar lineaciones como diálogos, es decir, por ejemplo, ¿ya comiste, hijo? No, ma, no tengo hambre. Y el indirecto es totalmente contrario. La figura de un narrador nos refiere a lo que cada interlocutor dice, es decir, que todo el contenido lo comunica solo una persona, una tercera persona. La madre le pregunta al hijo si había comido y éste le dice que no, pero que no tiene tampoco hambre. El consenso. Cuando usamos el término consenso, nos referimos a cualquier forma de acuerdo. Nos referimos a cualquier forma de acuerdo al que se lleva a través de un consentimiento expreso de todos los involucrados, es decir, a través de la unanimidad a los usuarios decididos. De esta manera, se les dice consensuados. Todo lo que se acuerda por consenso es aprobado de manera unánime, o sea, es en conformidad plena, sin oposición. En ello se diferencia las decisiones de mayoría en que las simples existencias de minoría opuesta a lo decidido, esto es, inconforme. Consenso social. En sociología se conoce como consenso social al grado de integración que presentan los individuos de un grupo respecto a una decisión tomada o de un proyecto en común. Se trata de una medida de la intensidad de las interacciones sociales dentro de un grupo, sin importar el tamaño del mismo. Consenso científico. El consenso científico es algo sobre lo que nadie duda, como la órbita de la Tierra. Cuando se habla del consenso científico, se hace referencia a la posición u opinión general y mayoría del campo científico de una totalidad respecto de un tema particular o de un campo de estudio. Dicho de otro modo, el consenso científico es la visión convergente sobre un tema que se expresa la postura oficial de la ciencia al respecto. La negociación. La negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual los dos o más partes tienen intereses comunes y otros divergentes, intentan llegar a un acuerdo. Los puntos claves de la negociación. 1. Se trata de hablar y escuchar para encontrar las necesidades y deseos de todos los involucrados. 2. El objetivo es encontrar una solución que aunque no sea perfecta para todos, sea aceptable y beneficiosa. Las características de la negociación. Existen dos o más interesados en negociar. Las partes negociadoras están interrelacionadas. Esto es, que cada una de ellas tiene algo de interés para la otra parte, lo que determina en gran parte de su poder de negociación. Si no hay nada que se pueda ofrecer, no se puede negociar. Existe un proceso dinámico en donde las partes se comunican informadas de sus posiciones y discuten cuando esto cada uno dispuesto a ceder.
a cambio de algo que el otro le puede ceder o otorgar. Las etapas de la negociación es la preparación. Esta es, en términos generales, consiste en la identificación del conflicto entre las partes que se está negociando, la posición y estrategia de cada uno. Entre las actividades que se realizan son las siguientes: el diagnóstico de la situación, la determinación de determinar los propios objetivos y posibles concesiones, y la última es definir las estrategias negociadoras a seguir. La segunda es el antagonismo. Se trata de exponer a la contraparte lo que quiere obtener. Esta parte es determinante para definir el poder de la negociación de cada parte, de acuerdo a la firmeza de su posición o argumentos. La tercera es la aceptación del marco común. Una vez que las partes ya se han presentado, deben decidir si están dispuestas a acercar sus posiciones y qué tipo de postura elegirán. La presentación de las alternativas en esta etapa, las partes van ofreciendo alternativas. Y por último, era el cierre, la tolerancia y la paz. La tolerancia es admitir y soportar las diferencias. Esto es lo contrario a la reacción extremas o violentas, intolerantes. La tolerancia se comprende como la capacidad para vivir armónicamente entre personas que proviene de un contexto culturales o étnicos distintos o que profesan alguna religión. Los tipos de tolerancia: la tolerancia religiosa es aquella que se refiere a la perspectiva del Estado respecto a las prácticas de religiones diferentes o a la oficial. La tolerancia civil se refiere en este caso a la aceptación de prácticas y conductas consideradas contrarias a la ética o a la moral de la comunidad mayorista. La la tolerancia política es la convivencia de distintas fuerzas ideológicas de un censo de un mismo Estado. Algunas de ellas, por así decirlo, son los partidos. La paz. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad que que es opuesto a la guerra. Y tiene una connotación positiva, en un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos. La paz es una cualidad deseable universalmente. Es valorada por todas las sociedades y culturas a nivel de los estados y países. La paz implica la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y una apertura al diálogo. La importancia de la paz. La paz es uno de los valores fundamentales en las relaciones inte, e interpersonales, que puede entenderse en distintos niveles o ámbitos y que siempre supone la búsqueda de la igualdad, el respeto a los derechos de las minorías. 1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En los sucesos denominados personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente, sin injerencias ni discriminaciones. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y cuando proceda a nivel regional respecto a las minorías a la que pertenezcan o de las religiones que vivan. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho
a establecer y mantener sus propias asociaciones. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener, sin discriminación de ningún tipo, contactos libres y pacíficos con todas las minorías. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias por escucharme.